¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la primera emisión de este 2019 de Con los de Enfrente, un programa del Universal y Milenio, diarios vecinos aquí en el centro de la Ciudad de México, en el centro del país. Y hoy me da mucho gusto que tanto nuestros vecinos como mis colegas estén en esta primera mesa del año. Bienvenidos, David, Elisa. Qué gusto. Héctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Estamos completos. No, no sé si tienen cara de tener el tanque lleno todos. ¿A medio gas? Sí. No, lleno. Bueno, la mitad, Nosotros andamos en bici, amigo. la mitad fifí sí tiene los tanques llenos. Tanque lleno. Bueno, les propongo poner una sanción económica a quien falte. Bien, ya aceptado. No, ahorita escasea la gasolina. Nos compren la torta necesaria para andar en bicicleta. Bueno, sin duda el tema hoy es pues lo que está pasando en todo el país con la gasolina y el combate al huachicol, la escasez. Exageraste, no es en todo. Pues bueno, 8. empecemos por ahí. Estados. A ver, vamos a ver, 8 estados precisa Azucena, pero Juan Pablo, tú vas a arrancar hoy. ¿Y yo por qué? Por aclamación. A ver, yo pienso que fue una buena decisión del presidente de la República. Ya vamos a arrancar ahí la polémica. Me parece que era un problema terrible, ya insostenible. Era. Y sigue siendo Carlos. Y seguirá siendo Carlos. No sabemos si seguirá haciendo, vamos a ver. Es lo que vamos a ver. El 9 de octubre de 2017, nosotros publicamos esta portada. A ver. Fue la primera... ¿La están viendo allá? Fue la primera Pero investigación. yo no estoy viendo la televisión, yo quiero ver la página. Fue la primera investigación que se hizo, que operaba en Pemex. Desde dentro. Banda que roba Y fue la gasolina. primera investigación que se hizo de cómo operaba la corrupción desde adentro. Y no solo la corrupción, el crimen organizado. Entonces, era increíble, es la primera vez que se logró documentar eso porque había choferes, ingenieros, altos funcionarios. Y lo que hacían era que a las pipas, que deberían de tener un espacio de 30 centímetros más o menos así, para que no fuera peligroso, pues le cambiaban los sensores, los cambiaron, o sea, había tecnología invertida del crimen organizado, llenaban. y entonces la llenaban unos 12, 17 centímetros más. Y con eso salían las pipas, y Chihuahua, nada más en Chihuahua, y en lugar de ir a las gasolineras que tenían que ir, pues iban a vender la gasolina a otros lados al precio que se les daba la gana. Entonces yo creo que sí era un problema mayúsculo. Hoy publicamos también en portada en Milenio esta investigación que tiene que ver con cómo iban creciendo cada vez más las tomas clandestinas y cómo iban creciendo cada vez más las pérdidas de Pemex. Entonces invertían más. Por cada peso, por cada 1,000 pesos que invertían, los criminales acabaron ganando 64,000 pesos. Y la curva es impresionante. Y luego se le ocurrió al gobierno anterior, en los últimos años, a pesar de que iban creciendo las pérdidas, a pesar de que iban creciendo las tomas clandestinas, ¿sabes qué hizo? Bajó la inversión para combatir esto. La inversión que tenía que ver con este general famoso ahora, que era el que cuidaba estas cosas. Entonces me parece que había un problema gravísimo que iba incrementándose. Yo creo que la decisión de cerrar los ductos me parece que está bien, pero creo que fue muy mal implementada. Bueno, son dos partes de la discusión que plantea Juan Pablo. Ahí quisiera tomar la palabra, no estoy de acuerdo en la parte esta del... Bueno, dice mal planeada al final, Juan Pablo, es verdad, creo que sí hacía falta una estrategia para el combate a este delito que fue creciendo en todos estos años hasta llegar desde 20,000 en el 2016, que se dio a conocer la primera cifra, 20,000 millones de pesos anuales, hasta llegar a 60,000 en el 2018, que es una barbaridad, es un descuido, te refleja corrupción, complicidad. Lo que no parece muy sensato es una estrategia donde no se avisa a los gobiernos estatales, donde los inventarios de gasolina en México son muy pobres. Nosotros publicamos esta gráfica con información de la Secretaría de Energía al día de hoy y tenemos un promedio de inventario de 3 días de gasolina en el país. En algunos estados mucho más, por ejemplo en el norte, 8 días de inventario. En Chihuahua 7 días, Durango 7 días, y en la Ciudad de México y en el centro del país 1 día. Entonces, creo que no se comunicó ¿qué quiere bien. decir eso? ¿Que solo hay gasolina para un día en Ciudad de México? Hay 3 días, en Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Bueno, según lo que nos Estado dijo de ayer la México, UNEXPO, es un hay día. 4 almacenes Ajá. para el Valle de México,
a su máxima capacidad. Por eso es lo que nos dicen. Entonces, por eso no se habla de desabasto, sino de escasez en las estaciones de servicio. A ver. Y todo, perdón, y nada más para finalizar, y todo tiene que ver también con que no hay una producción suficiente de gasolina en el país. O sea, se producen en el país 200,000 barriles diarios, se importan casi 600,000, cuando el consumo es de 800,000. Entonces, bueno, con eso arrancas tú, Azucena. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo Becerra Costa. La ventaja de no ser gobierno es que yo voy a estar de acuerdo con el presidente o no cuando vea los resultados de la estrategia, ¿no? Hoy la moneda está en el aire. Probablemente el precio que se está pagando por parte de algunos ciudadanos que están en las largas colas, que no se tardan 2 minutos en abastecer el combustible, sino 20 o media hora o más tiempo, probablemente el costo vaya a valer la pena el resultado. Es una moneda al aire, el presidente está jugándose su primera gran estrategia contra la inseguridad, porque el tema del huachicoleo pues sabemos que tiene muchas otras implicaciones más allá de las pérdidas económicas en petróleos mexicanos. Entonces él se está jugando algo muy importante que es su primera estrategia de seguridad. La moneda está en el aire. Si le funciona, va a ser un acierto que todos tendremos que reconocer. Si no le funciona, pues le va a costar va a ser un gran impacto, porque como ya lo vemos en las primeras encuestas, lo que le está costando hoy al presidente es en la confianza, ¿no? Aquí dice, la opinión de usted que tenía sobre Andrés Manuel López Obrador ha empeorado, mejorado, sigue igual, según Massive Caller, y el 37% dice que ha empeorado. ¿Por qué? Porque lo que les ha fallado en este gobierno... ¿A partir de cuándo? A partir de que empezó el desabasto de combustible, o escasez de combustible, como eufemísticamente se le quiera llamar mejor, ¿no? 37% ha empeorado y 33% ha mejorado. Tiene más o menos bien medidas las consecuencias ahora. ¿Qué pasa? Y que yo criticaría al director de Petróleos Mexicanos, perdón, que está desaparecido. Yo creo que todos o los que estamos en algún medio electrónico... Ya apareció en 2 videos. Sí, apareció. Pero en uno mudo y en el otro habló poquito, ¿no? O sea, yo ni siquiera estoy segura que sea real. Con la tecnología no estoy segura que no sea un holograma como el de Michael Jackson. Pero eso yo criticaría. La comunicación muy mala hacia el ciudadano que está siendo afectado y el tema de la distribución. Pero veremos al final los resultados. Me gustaría hacer como un matiz muy rápido. Desde luego, nadie va a apoyar el huachicoleo, nadie puede estar de acuerdo con estas cifras, y criticar lo que está pasando no quiere decir estar en la defensa de un delito, de un crimen, de una industria etcétera, que es lo que se ha estado manejando y se ha estado impulsando. No, lo que un gobierno no puede hacer es permitir que haya escenas como las que se vivieron ayer en la Ciudad de México y en 8 estados. No puede pasar eso. No puede pasar que por fallas en la comunicación, lo que está pasando aquí es que es pésimo el método de comunicación del gobierno. Si el presidente cree que le alcanza con salir en la mañana a hacer sonrisas sardónicas, a decir que no puede revelar cosas porque le van a pegar, a soltar 2 o 3 insultos diciendo los reverendos hipócritas, los que quieren... Eso no está funcionando. Claramente. Y esto no tenía que haber pasado. Hubiera sido perfecto y tan sencillo garantizar el abasto, avisar, a partir de mañana vamos a cerrar los ductos, pero está garantizado en todas las estaciones del país que no va a haber una falla, pues no estaríamos discutiendo nada de esto. Simplemente cierra la llave, sale a hacer unos chistes, sale después a decir 2 o 3 cosas. Pero no era como avisar. Pero avisar. Bueno, pues está muy bien, no les avises, nada más garantiza. Un momentito, nada más esto. Sí, garantizar el abasto, o no les avises. Nada más que no tendría por qué haber pasado esto. ¿Qué pasa cuando viene un huracán? Están interrumpiendo la exposición. O sea, de alguna manera nos entra el pánico a los ciudadanos. Un huracán es impredecible. Entonces, ¿vamos corriendo a dónde? A la gasolinera. Bueno, por ejemplo, los servicios meteorológicos dicen, el huracán puede llegar en los próximos días. Y uno va a la gasolinera, al súper, tal, ¿no? Con los desastres naturales. A ver, Héctor Zamarrón está pasándose de caballeroso. Hicimos un propósito a fin de año de no volver a encimar las conversaciones. Pues a mí me gustaría que Héctor de Mauleón terminara su exposición y luego entiendo le puede tocar a Elisa. Está Elisa. Simplemente ya voy rápido. ¿Siguen ustedes platicando? Y también hicimos otro acuerdo de no pasarnos de nuestras intervenciones 2 minutos y medio. ¿Cuánto llevo? No digo por ti, amigo. Pero termina, Héctor. Por Juan Pablo. Cedo la palabra. Elisa.
Sí, bueno, yo creo que el enojo de la gente por el desabasto es justificado porque lo viven directamente. El tema de las filas en la Ciudad de México me parece que se generó más por una cuestión de compra de pánico, Susana, de la información que empezó a surgir desde el día de ayer, porque el lunes todavía estaba muy tranquilo, el día de ayer ya las gasolinerías estaban totalmente saturadas. Y lo que yo diría es... como no somos políticos, a Dios gracias, ¿verdad? No tenemos ningún tipo de preferencia, de compromiso, ni de... entonces podemos hablar de lo que nos parece y lo que no nos parece de una misma circunstancia. Y lo que yo diría es, a mí me parece muy valiente por parte de Andrés Manuel López Obrador de haber puesto sobre la mesa el problema del robo de combustible, que es gigantesco, que de acuerdo a algunos datos que se han dado es el segundo negocio más importante del crimen organizado en el país y en donde están involucrados las más altas esferas de funcionarios, de autoridades civiles y militares, incluso, de empresarios. Entonces la reacción, enteros, por supuesto, va a ser, y pueblos enteros. A mí me impresionó el video que sacó Carlos Loret de Mola, en donde estamos viendo cómo les ponen, primero les cobran a la gente del pueblo para que puedan ir a esa tina de huachicol, rifarse la vida, ¿verdad? Sin ningún tipo de control, para decir, ¿me pagas? Ok, puedes agarrar con tu cubete el huachicol y allá adelante te voy a comprar en esa pipa lo que acabas de acarrear. Entonces, tú eres el criminal, tú eres el delincuente, pero yo te lo voy a comprar acá. En fin, cómo se va involucrando también a la ciudadanía. Y no solamente eso, me impresionó mucho también, y que agradezco que se ponga sobre la mesa el tema, el robo de combustible y el saqueo a las plataformas petroleras recientes, las nuevas en el Golfo de México, con equipo impresionante, que incluso se han robado helipuertos en las principales plataformas. Sí, desde 2008, Ana Lilia Pérez registró que empezaron estos saqueos y no han terminado. El último que tiene registrado fue el 1 de noviembre, me parece, del 2017, en donde además todo lo que saquean y roban de esas plataformas solo se puede utilizar en las industrias petroleras. Viene por ahí, sí, son reportajes que ha hecho desde 2008 Ana Lilia Pérez. Lo que me llama la atención, y es información del propio... Sí, de Pemex, así es. ¿Por qué no se conocen los medios nacionales? Pues porque no se han difundido, pero sí, por ejemplo, Newsweek en español lo ha difundido. En Milenio, pues, sí se ha difundido. La nota. No, en el Universal otros que la perdieron. No, sin duda se ha perdido la nota porque sí se ha difundido en muchos otros medios y en libros. Bueno, tiene 3 libros pasaron escritos 2 minutos y medio, no sé si yo tengo oportunidad. Por favor. Bueno, primero discrepo profundamente de dar por sentado que se resolvió el problema del robo de combustible en el Evangelio según Juan Pablo. Dudo de la cifra de los 60,000 millones porque el año pasado eran 30,000 oficialmente. Ignoro de dónde salió la duplicación. Y desde luego que no me interesa para nada que veamos al presidente de la República como valiente, porque el extremo opuesto sería verlo como cobarde. Yo creo que la valentía no tiene nada que ver con la presidencia de la República. Es decir, yo no quiero un valiente. Pero no se ha coludido, entonces perdón, pero agradece. no es una polémica. Yo estoy en mi intervención. Esto es como me enseñó Froilán López Narváez de los toreros con el toro. Le dije, Froilán, el pana se planta, se hinca frente al toro y lo recibe. Marín, se ve que usted no tiene la menor idea de lo que es la fiesta. El valor en los toros se da por sentado. Por eso ni usted ni yo nos atrevemos a plantarlos antes. Pero no lo hemos visto en los Entonces no anteriores. se trata, no, perdón, pero esto no es un campeonato de valientes contra cobardes. Es un campeonato de meterse contra los intereses de la mafia por favor, poderosa. déjame terminar porque están acabando mis 2 minutos y medio. Sí, casi. El asunto del robo de combustible se está viendo como una sola cosa y ya se hacen afirmaciones tan temerarias como la que implica, por cierto, a un general del ejército. Tenemos que ver qué consecuencias. Pero el problema del saqueo de combustibles se da de 2 maneras. Ya sabemos que es crimen organizado y que por definición hay colusión con autoridades de distintos niveles. Pero uno es el combustible que se roban de las plantas de Pemex y otro el de poblaciones enteras, como en el Triángulo, en mi Puebla, qué chula es Puebla, de 7 o más municipios en que centenares de personas roban de los ductos
y que se da en Veracruz, en Tlaxcala, en Hidalgo y en otros lados. Y otra cosa es el asunto del saqueo en las plantas. Aquí, qué curioso, parece ser que vamos contra todos los ladrones, tanto de los ductos como de las plantas. Yo creo que lo menos que podemos decir es, o yo puedo afirmar, es que no me gusta para nada, por no decir me provoca escalofrío, que el fin de terminar con el robo de los combustibles justifique el medio. Bueno. Y los medios van a grabar no solo la conducción de automóviles, sino el reparto de mercancías y de comestibles, como está ocurriendo. Pues ese es el otro tema, el desabasto, ¿no? La estrategia, si fue correcto el haber cerrado ductos y haber dejado, pues, incluso a la Ciudad de México. Todo, desde mi punto de vista, se generó a raíz de la errónea comunicación de Petróleos Mexicanos, ¿no? Si en una gasolinera venden 1000 litros al día y de pronto nos dicen que probablemente se va a acabar la gasolina y vamos a esa gasolinera y consumimos 2000, pues evidentemente no va a haber gasolina en esa estación de servicio, ¿no? Pero Pemex no está dando conferencias todos los días como el presidente. Ni siquiera está con el presidente. Pero ¿por qué le arrimas a Pemex La mala, si por la la ausencia, en todo caso. responsabilidad Pues es del ¿para qué queremos un presidente? director de Pemex? Está bien. No, pues, pero el exactamente. que está saliendo todos los Ese días, es el el que punto. anunció la En estrategia. abono de lo que dice Azucena. Pero siempre lo acompaña el presidente, el secretario, que va a eludir el tema, la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Gobernación. La y secretaria de etcétera. Energía, La secretaria de Energía. la Procuraduría del Consumidor. ¿Dónde están ¿Dónde los están? responsables de Ajá. todas las instituciones implicadas en el movimiento, consumo, producción, etcétera, del combustible? Bueno, Bueno, entonces, van a tener que yo lo comparecer creo- ahora en el Congreso, sí, por ya los cierto, van a ¿no? Ya los comparecer. A llamaron. ver, Bueno, no no hay es una mucho de comparecencia, dónde, es una reunión de trabajo. trabajo. No hay mucho de dónde buscarle. Creo que la decisión, en mi opinión, fue acertada, cerrar los ductos, porque ya era incontenible. 1. 2. O malinformaron al presidente de la República porque lo planearon mal. Una mala idea, mal planeada, es una tontería. Entonces, no Una buena calcularon idea también, el abasto buena. que tenían en los almacenes. No calcularon que la gente iba a reaccionar y sobrereaccionar y cuántas pipas necesitaban. Hoy estaba pidiendo el presidente 600 pipas más o 300 pipas más, no sé cuántas más. Es increíble que el presidente de la República salga en una conferencia de prensa a pedir pipas al sector privado. Entonces, claramente lo prepararon muy mal. Entonces, ¿es culpa de él por obstinado, que no oyó a sus colaboradores? ¿O son sus colaboradores dijeron cosas francamente, equivocadas? terriblemente ineficientes? Bueno, pues en ese caso es un escándalo que en un mes hayan metido en esta crisis a una parte del país y que no haya un funcionario que pague eso. ¿Me Bueno, pues, permiten pero- un comentario sobre lo que acaba de A ver, nada más, decir Juan mi Pablo? tema es nada más aquí uno sobre el tema de A la partir de crisis. ahora son 30 segundos. Pero ¿qué es? Cierto. Es una crisis de implementación de un proyecto que está en camino y que todavía no conocemos los resultados. ¿Y qué es peor, esta crisis de un plan mal porque hay que implementado o la elegir. crisis del robo cotidiano? Porque hay que elegir del entre día a dos, día, porque hay que del elegir entre dos males. Exacto. No, Es que No tenemos que elegir entre Si dos. vas, No, lo vas a ideal- atacar un delito, bueno, pues ya que te vas a decidir a atacarlo, por Te lo preparas, menos, ¿qué le criticaron a Calderón durante tantos años de haber salido sin un plan estratégico, de haber agitado el avispero, de haber metido el país en un problema porque no tuvo la planeación? Bueno, pues eso mismo, ¿qué les costaba esperarse 8 días más o 15 días más Un para mes, decir, sí, un mes, prepararlo el bien. tiempo que haya sido, para decir, bueno, vamos a preparar el abasto, vamos a cerrar. Elisa y está ya- planteando el mal No, menor no, sí, o el claro. mal mayor. Es que No, lo que pasa Pero es que- eso solamente es un asunto beneficia de a quienes lo que estamos cometieron, planteando, a quienes nos llevaron es a un una asunto de crisis. planeación. Carlos quería Yo acotar quise algo. hacer una Yo también acotación quiero- a propósito de la comunicación del gobierno federal en esto que parece una... Pues cuando menos yo no he vivido y ya soy mayor de edad. Cumplo 26 años pasado mañana. Nunca he vivido una situación así. No ha ocurrido. ¿Cuál es el problema de la comunicación? En que al propio presidente lo han embarcado en decir mentiras. Bueno, Mentiras. tampoco. Bueno, A ver, si nada me más de- hago no, paréntesis. es que si Hago no me dejas paréntesis. hablar. Ah, pero pues Bueno, es que ya se va a acabar son el 30 programa. segundos nada más. Bueno, Carlos. ¿Dónde está concluya, una de las mentiras Concluya, que ha señor. dicho? Que se roban todos los días quién sabe cuántos centenares de pipas. Es una mentira. No. Dijo que Se el roban el equivalente. equivalente. No, Eso dijo. desde el principio Bueno, él eso habló es de un pipas. matiz. Pero es el No, equivalente. perdón. Y que Él cuando dijo el se equivalente. le hacen comentarios como los que ustedes han hecho,
y con suerte corro el riesgo de caer yo en lo mismo, dice analistas adversarios. Y nos echa a andar a todos los fanáticos Ya que dijeron los otra vez tienen la prensa. en contra de los adversarios, de los fifís, de los reaccionarios. Pero eso no como se- tú. a ver, me parece que no, me parece eso que es no debe importante lo que causarnos ronchas, me parece que señor es A mí no importante me lo que causa roncha, es me importante causa lo que un está diciendo comentario. Carlos, porque por eso traje también la portada de Milenio de hoy. A ver. Porque se está responsabilizando desde algunos sectores del gobierno, funcionarios del gobierno, a los medios de comunicación. Y a los y ciudadanos. es cierto lo que dice Marín, estas imágenes de la gente haciendo filas y largas colas, nunca las habíamos En Ciudad visto. de México, no. Esta es la portada de hoy de Pero también de hay que Milenio. matizar, Sí. y hay que Permíteme, decir que en el gobierno la ciudad- pasado... es lo que estoy diciendo. No, esa es otra Y cosa. esta es la Aquí portada de el propio Universal. presidente Entonces, dice que son escucha, informaciones que escucha. magnifican el problema. Y la magnificación está ahí retratada. Todos los medios, Escucha, exacto, vamos, todos los no, medios, no todos con los medios, comparaciones, perdón, no, escucha, ayuda. quisiera terminar. gobierno pasado, no, aguarda un momento, vamos. Perdón, Estamos quisiera pasando el programa de terminar. Por eso. Pero también A no, ver, no hay que pero a decir ver, mentiras. Juan Pablo, en el dejemos gobierno terminar. pasado hubo una crisis Dejemos igual de terminar. desabasto. Dejemos a En Héctor 11 Modelo, estados, ¿no? palabra, Juan Pablo, por favor, 11 David. estados, Es y lo lo que Pablo dice Marín. Juan A ver, Pablo, señores, tenemos aquí una mentira. denme algo para Más reglas. Carlos. Carlos, poner está en video. uso, Te puedo está poner en video. uso, Juan Pablo, Ayer lo Carlos. No David, me importa, concluye, es por una favor. mentira. Nada más quisiera... mentira. Lo digo yo, ¿Medios? tuya. Vamos a dejarles Sí, el sí, programa. Yo quiero saber cuándo ha habido 10 días de Carlos, escasez de combustible Carlos, en no 8 había- o no 9 había- no ciudades. había habido, Ah, bueno. no había En habido. ese No, sentido está- está hablando David. Yo quisiera pero no puede terminar. no me han dejado ustedes. Me parece que es demasiado perverso que se quiera responsabilizar a la prensa. Por eso puse las dos portadas, porque pareciera que los medios de comunicación nos estamos poniendo de acuerdo para responsabilizar o para culpar o para señalar al gobierno de Andrés Manuel Y López se nos Obrador dice que de lo que se magnificamos el generó, problema. de lo que se generó con la falta de combustible. Y no es así. Y me parece que es muy perverso que desde las redes se empieza a señalar a los periodistas y a los medios como los Mi querida responsables. Susana Totalmente dijo, de acuerdo. algunos Estaba- afectados. quisiera Son solamente un punto. centenares de miles de afectados con el problema de la Juan gasolina. Pablo, A ver, yo solo quiero Y apuntar dos Elisa. cosas. Ok. Primero, yo no breve. digo mentiras. Bueno, Yo no tengo amigos políticos, yo no digo mentiras, yo no quiero quedar bien con nadie. ¿qué ¿Ok? insinúas? ¿Que yo sí? No lo sé. Yo Entonces, no ¿por estoy qué lo diciendo, dices? porque tengo derecho a decirlo. Sí, pero no peleen, digas no mentiras. peleen. Aquí no venimos a ser mentiras. No peleen. No ha habido una crisis de combustibles como la Una que estamos semana viviendo tuvimos en el desde gobierno que pasado. yo tengo No. uso de razón, Como esta, que no. fue hace 26 sí, Vimos años. los videos ayer, hombre, Dejemos por terminar, favor. Juan Pablo, Y rápido, estaba Juan la Pablo. lista de los estados, eran 11 estados con desabasto de gasolina. Pero Ciudad de México no, yo no miento. ¿Ok? Yo no ¿Pero miento. cuál es el argumento, Juan Pablo? ¿A Lo dónde que vas? yo creo es que lo que no se vale, ahí sí tiene razón David, es que nos culpen a nosotros, a los medios. Esto claramente fue un error de estrategia y sí hubo compras de pánico, pero tampoco se vale culpar a los medios porque nosotros estamos dando la información. Habemos periodistas que no mentimos y no tenemos ningún interés. Punto. Elisa. Sí, yo creo que aquí nada más hay que distinguir. Obviamente, a mí que no me parece que la estrategia se haya dado de manera poco preparada y que ocasione este desabasto que no se había visto. ¿No te Pero parece? no, sí me parece muy grave, me parece grave. Me parece grave que no se vaya a investigar, hay que ver qué se va a hacer, pero creo que es indispensable que además de esta estrategia, o que incluya la estrategia, una procuración e impartición de justicia que lleve a los culpables a enfrentarlo. Porque si no hay un desmantelamiento de estos grupos de crimen organizado, de nada va a servir. Y nada más, sí me parece otra cosa que es muy grave lo del robo de combustible y lo único que yo creo es que no podemos opacar ninguna de las dos situaciones que estamos viviendo, uno por otro, desabasto porque en el sí robo. hay Bueno. políticos que además, o contrincantes políticos del gobierno, que están aprovechando para magnificar el tema del desabasto o ponerlo sobre la mesa Nos por quedan encima de lo otro. 20 segundos Sí por creo cada que uno existe. para cerrar nada más. David, por allá. Se lo cedes a Sí, Héctor. se lo cedo a Héctor, No, voy después. yo creo que lo que tiene que seguir de esto es la exigencia de que haya culpables que sean castigados. Claro, eso sí, de acuerdo. Si todo esto va a provocar una crisis sin sentido, va a ser un error que va a perseguir, otro de los errores que va a perseguir al gobierno de López Obrador. Y ya para cerrar, el panorama, si uno junta lo que ha pasado a lo largo de todo el mes, visto desde arriba, el panorama es desolador.
es de improvisación, de ineptitud, de ocurrencias, de salidas fáciles, de autoritarismo, de falta de información, de cerrazón. No veo sentido de que aparezca todos los días a dar una conferencia para no decir nada. Llevamos 30 días y el saldo es aterrador. David. Sí, nada más me gustaría decir que ojalá y se resuelva muy pronto la situación del abasto del combustible, porque lo que genera la escasez es ciertamente esta psicosis que se generó en la Ciudad de México y que después puede avanzar, como decía Carlos, hacia otros productos, y eso no lo hemos visto. Yo no recuerdo, como dice Juan Pablo, no recuerdo estas escenas vividas en la Ciudad de México. No, yo no dije que en la Ciudad de México no, Bueno, en el resto del país. En el resto del país tampoco. Juan Pablo, aguarda un segundo nada más para A ver, hablar con de Carlos. lo que decías, si no hay... perdón, Juan Carlos. No, yo solo digo que si ha habido escasez, por ejemplo, de combustibles en las gasolineras, como afirma Juan Pablo, en el pasado no ha sido, quito la Ciudad de México, de la magnitud como se dio en las 8 entidades anteriores. Es lo único que digo. Juan Pablo. Lo sostengo. Ayer, bueno, lo que estaba diciendo 20 rápido. segundos. Lo que estaba diciendo rápido, efectivamente, 13,000 carpetas de investigación, 20,000 y solo 504 sentenciados. Entonces, esto tiene en el sexenio pasado. Tiene que acabar con culpables en la cárcel. Muy bien. ¿Azucena? Nada, los veo a las 9. Información. Bueno, muy bien, pues con eso terminamos. Gracias a todos. Ya los próximos días sabremos en qué acaba esta crisis. Gracias y hasta la próxima semana.